Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Nos falta poquito, pero algo muy importante de meditar de este propósito 27 los zoroastrianos. Y como siempre, les quiero recordar con todo cariño que, fiel a la tradición, su amiga lee la obra tal cual está escrita. Luego hace comentarios, comparte reflexiones, investigaciones de los textos para poder comprender, darnos cuenta a propósito de qué el maestro menta tal o cual hecho, cual dato, etcétera. Pero la iluminación, la iniciación está en la obra. Eso no hay que olvidarse jamás. Algo que también quiero recordarles, a veces me olvido, es que se puede descargar la obra en esa dirección www.sergerreinaudelaferrer.net. Les he contado en algún propósito por qué es que me permito dar esa dirección, por qué es importante ir a esa dirección. Y finalmente, pues, ya sabemos, estamos trabajando con el elemento éter, iluminando nuestro chakra vichuda, y nos encontramos ni más ni menos que con el acompañamiento de las ondinas, los elementales del fuego. Nos vemos. Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a comenzar con nuestra meditación, el propósito 27, la última parte, los zoroastrianos. Y como siempre, vamos a iniciar con nuestras oraciones, pero recuerden, habíamos cambiado por esta oración tan hermosa que nos han entregado. Yo me ofrezco y consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura, que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Yo escogeré el bien y resistiré el mal. Los orígenes y los autores de la Avesta son muy difíciles de fijar. Se atribuye generalmente a Zoroastro ser el autor de ese libro sagrado, cuando más él habría compuesto algunos textos, aportando así su colaboración a la obra que ciertamente ya existía desde mucho antes. Avesta significa la ley. Es tanto el código moral como la lección religiosa. La tradición Pelvi del Tinkart lo divide en 21 grandes colecciones, cada una llamada Nazca. Los libros se reparten en 3 series de 7, Nazc Gáticas, una llamada Desarrollos y comentarios de los himnos, la segunda Nazc Jurídicos y la tercera Nazc Mántricos o mixtos. Hoy día la Avesta para los parsis se resume a un simple breviario pequeño, compuesto de 2 partes, el Avesta propiamente dicho y el Kordag Avesta, pequeño Avesta, y es este el que contiene los Yasats, plegarias cortas. El Avesta propiamente son los 3 libros llamados Yasna, Visperet y Bendidat. El comentario Pelvi lleva el título de Zen, conocimiento, interpretación, y así ha nacido el empleo abusivo de Zen Avesta para ese libro sagrado. La literatura avéstica está compuesta así: libros canónicos, yasna, sacrificio, la liturgia por excelencia. 72 divisiones son los haiti o ja, catas, los himnos, descompuesto en 5 cantos, visperet, todos los señores, de 24 capítulos, los karda, invocaciones a todos los dioses, es una especie de pequeño yasna. Vendidad, que trata de la práctica del sacerdocio, la cosmogonía, el derecho civil y diferentes reglas a seguir. Yast, más técnico, en el elemento esencial del culto dedicado a los yasatas, se encuentran solamente 21 fragmentos, mientras que normalmente debería haber 30 para las consagraciones de cada día del mes Masteo. Sirosa, del cual había uno grande y uno pequeño, son las 30 invocaciones breves, una para cada día del mes. Libros auxiliares: Minokart, Inteligencia Divina, Tratado Místico; Bondahish, Cosmogonía, Teología, Leyendas Épicas de la Persia Avéstica; Farhan, Léxico, Zen Pelvi, sobre las citas de la Avesta; Niranjistán, Compilación litúrgica, citas de libros perdidos; Arda Viraj Napak, cuenta la historia de Arda Viraj
en los infiernos, descripciones de las penas y recompensas según los actos. Dinkar, análisis de las 21 Nask de la Avesta primitivo. Dadistane Dinik, 92 cuestiones de dogmas, liturgia e interpretación jurídica. Shikan Gumanik, trabajo de polémica contra las religiones extranjeras y sectas heréticas. Yast Shayast, la Shayast, tratado de casuística que toca incidentalmente casi todas las cuestiones de la religión. Sadar, manual del perfecto Masdeo. El gran Rivayat es el mismo tema tratado como en el Shayast, la Shayast. El célebre poema persa Shah Namek, libro de los reyes de Firdusi. Hacia la misma época, el historiador árabe Al-Biruni, en una obra sobre las cronologías de los pueblos antiguos, ha consignado preciosas informaciones sobre la liturgia y sobre las eras y las fiestas sagradas de Persia. En el siglo III, un dastu de la India, Neryosen Narisamham, tradujo al sánscrito la parte más grande del Yasna y el Korda Avesta. La lista sería demasiado larga, pero podemos contentarnos ya con esta documentación para tener una idea general de esta doctrina. En este fragmento, el maestre, lo que podemos ver es que nos ofrece una visión panorámica de la literatura sagrada del zoroastrismo, especialmente de la Avesta, su texto fundamental. Aunque el tono cambia hacia lo documental, su intención sigue siendo profundizar en la comprensión espiritual de esta tradición, mostrando cómo su sabiduría se ha transmitido, organizado y preservado a lo largo del tiempo. Profundicemos un poquito sobre estos datos que el maestro nos entrega. ¿Qué es el Avesta? El Avesta es el libro sagrado del zoroastrismo cuyo nombre significa la ley, como nos dice el maestre. Es tanto un código moral como una lección religiosa. Aunque se atribuye a Zoroastro como todos los textos sagrados probablemente provienen de una tradición mucho más antigua, el Avesta es una obra colectiva transmitida por generaciones que encarna la sabiduría espiritual y ética de los mandeos. La estructura tradicional del Avesta, según el Dinkar, es el Dinkar que, como nos dice el maestro, es el texto en Pelvi, divide la Avesta en 21 colecciones llamadas Nask, agrupadas en 3 series de 7. Las gáticas, himnos y comentarios espirituales, jurídicos, normas legales y sociales, y mántricos o mixtos, fórmulas rituales, plegarias, enseñanzas variadas. Esta división muestra que la Avesta abarca tanto lo espiritual, lo legal y lo ritual. Para los parsis modernos, el Avesta se ha reducido a un brevario compuesto por el Avesta propiamente dicho, Yasna, Visperad y Vendidad. La Kordaga Avesta, pequeño Avesta, contiene los Yast, plegarias breves. La práctica religiosa actual se basa en una versión simplificada, pero sigue conectada con la tradición original. ¿Qué es el Zen? El Zen es el comentario Pelvi de la Avesta, que significa conocimiento o interpretación. El término Zen Avesta es el uso posterior que combina texto y comentario, aunque no es técnicamente correcto. El Zen ayuda a comprender el sentido profundo del Avesta, como ocurre en otras tradiciones con sus exégesis. Recordaremos que lo vimos en la tradición hebrea, el Peshag, y ese famoso Peshag sobre la profecía de Habacuc. Estos textos amplían y contextualizan el Avesta formando un corpus doctrinal y cultural muy rico. Bien, nos damos cuenta de que el propósito del maestro al entregarnos este conocimiento es mostrarnos la profundidad, la diversidad de la tradición mazdea. Evidencia la continuidad histórica con sus enseñanzas y nos refuerza a nosotros esa legitimidad espiritual del zoroastrismo como una religión con textos, rituales y filosofía estructurados. Después de explorar el alma, la libertad y la sabiduría, el texto nos recuerda que todo eso se apoya en una tradición literaria, sólida, milenaria. Con esta sensación, esta intuición más que sensación sobre por qué nos habla de los textos del maestre, volvamos al propósito.
El pre-zoroastrismo, como su hermano, el viejo vedismo, era politeísta. El brahmanismo y el mazdeísmo, sus descendientes, son monoteístas, y por una concordancia notable, ambos se han convertido en ellos sin por eso renegar de uno solo de sus miles de dioses prehistóricos. Pero ahí se detiene la coincidencia, ya que es por dos vías muy diferentes que estos se han elevado a la concepción de un Dios único. El primero haciendo entrar todos sus dioses, unos en otros, por vía de identificación parcial o sucesiva. Eh, Aquí hay una notita chiquita en literatura de la India de Víctor Henry, tanto que ellos no aparecen más que como manifestaciones o encarnaciones de un ser único y multiforme. El segundo, estableciendo simplemente una jerarquía divina muy complicada y minuciosamente ordenada, que hacía descender a todos los dioses menos uno al rango de criaturas perfectas sin duda, pero subalternas, de manera que nuestras palabras ángel o arcángel son las más adecuadas para traducir los términos honoríficos por los cuales ellos los designan. El último resultado de ese trabajo de clasificación es la teología de la Avesta. Se ha intentado definir los orígenes míticos del Dios Supremo, pero en el Avesta se ha desembarazado enteramente del mito y se ha espiritualizado. Su nombre completo es Ahura Mazda, Señor Gran Sabio. En Pelvi es Hormuz, en persa es Ormaz o Hormuz. Es bajo este nombre generalmente que la literatura zoroástrica menciona la divinidad que enseña la religión a Zoroastro después de la aparición del arcángel Bohomán, nombre que evidentemente es el mismo de Ahura Mazda como luz del mundo y opuesto a Arimán, el príncipe de las tinieblas. El buen genio de los persas, Hormuz, ocupa la primera serie de 3.000 años de los 12 milenios del planeta, según la teoría irania. Es la creación. Después viene la época de lucha con Arimán, luego el periodo de fabricación de las fuerzas del mal por Arimán, y en fin la guerra de los dos antagonistas, bien y mal, para llegar a la última época que marca la aparición de Zoroastro, el gran profeta reformador. Dios tiene además otros 19 nombres sagrados y 22 sobrenombres accesorios. Basta resumir el catálogo, dice aún P. Henry, autor de un libro titulado El Parsismo, París 1905, diciendo que ellos responden a los atributos del Dios de nuestras propias teodiceas, con la diferencia de que, si bien Él es el poderoso, no es aún Él todopoderoso, ya es que su poder es contrariado y limitado por la acción del espíritu malo, sobre el cual triunfará al final del periodo actual para reinar enseguida eternamente y sin trabas. Desde hace 3.000 años que Hormuz había creado el mundo espiritual y reinaba sobre él sin división ni trastorno. Cuando Arimán hizo irrupción, entonces Hormuz creó el mundo material en 6 periodos, el hombre en último lugar, y ello duró 3.000 años. Durante ese tiempo Arimán estaba reducido a la impotencia, estupefacto por la virtud de la plegaria de las 21 palabras, el Ahura Vaira, que había recitado Hormuz. Cuando él se despertó de su torpor, se enfureció y procedió a su contracreación. Fue largo duelo de los dos espíritus. En fin, nació Zoroastro y las armadas del malvado comenzaron a retroceder. La victoria de Hormuz se delineó cada vez más gracias a la doctrina del gran profeta. Ella se convertirá en definitiva. Arimán entrará entonces en su negra tiniebla y la bienaventurada luz no sufrirá más eclipses. Este pasaje es realmente hermoso, es una síntesis magistral que conecta esa evolución teológica del zoroastrismo con su cosmovisión espiritual y ética y la compara con el desarrollo del brahmanismo en la India. Vamos a desglosarlo como hacemos para comprender su intención y su extraordinaria profundidad. Comparación entre vedismo, brahmanismo y pre-zoroastrismo con el mazdeísmo. Origen politeísta compartido. Tanto el vedismo como el pre-zoroastrismo eran religiones politeístas, con múltiples deidades que representaban fuerzas naturales, cósmicas y espirituales. La transición al monoteísmo se dio en ambas,
Ambas evolucionaron hacia formas monoteístas. El brahmanismo lo hizo por identificación progresiva. Los dioses se funden en un ser único, multiforme, Brahman. El mazdeísmo lo hizo por jerarquización. Todos los dioses se subordinan a Ahura Mazda, el único Dios supremo. Ambas tradiciones conservan sus antiguos dioses, pero los reinterpretan como manifestaciones o servidores del Dios único. En la teología de la Avesta, Ahura Mazda significa Señor Gran Sabio. Es el Dios supremo del zoroastrismo, despojado de mito, espiritualizado y presentado como fuente de sabiduría y luz. Se opone a Ahriman, el príncipe de las tinieblas, en una lucha cósmica entre bien y mal. La teología mazdea no niega el mal, pero lo enfrenta como una fuerza real que será vencida por la luz. Cosmogonía iraní, los 12 milenios. La historia del mundo es una batalla entre luz y oscuridad culminando en la victoria del bien. En el zoroastrismo, el Saoshyant es el salvador escatológico, el que traerá la Frashokereti, la renovación final del mundo, la resurrección de los muertos y la victoria definitiva del bien sobre el mal. El término significa el que trae beneficio o el que salva. En algunos textos se refiere a Zoroastro mismo, pero también a sus sucesores espirituales, especialmente 3 grandes salvadores que aparecerán en distintos momentos del ciclo. El Saoshyant no es solo un personaje, sino una función espiritual que encarna la consumación del tiempo y la restauración del orden divino. Bueno, para poder lograr profundizar en este tema que el maestre nos ha puesto delante para nuestra meditación, realmente es necesario volver a dialogar con nuestro amigo Henry Corban en ese librito que ya les he mentado, Cuerpo Espiritual, Tierra Celeste. Y si es que, bueno, ¿por qué no decirlo? Es fundamental leerlo completo, leerlo y releerlo. Nos entrega conocimientos que nos permiten ingresar al mundo imaginal y que nos permiten darnos cuenta de muchos elementos que el maestro ha puesto en este propósito 27 y que a lo mejor a su amiga se le pasó por alto. Corban, en ese librito que les comento, está desplegando el corazón esotérico del zoroastrismo. Reinterpreta en clave imaginal con esa imaginación creadora de la que hemos conversado, es decir, como un proceso interior del alma y no como una historia externa del mundo o simplemente como una cosmogonía que nos da un conocimiento y más nada. Vamos a ir desentrañando su sentido paso a paso para que la figura del Saoshyant se revele en toda esa profundidad simbólica que Corban la entrega. Historia imaginal y mundo de Urkalia. Corban nos recuerda que los 12 milenios, los Saoshyants, la Frashokereti, la renovación final del mundo, no son hechos cronológicos, sino acontecimientos del alma. Esta historia no ocurre en el tiempo físico, sino en el Malakut, el mundos imaginales, el mundo sutil, donde las formas espirituales tienen realidad objetiva. Por eso dice, las etapas del mundo espiritual son algo muy distinto a los periodos del mundo exterior. Lo que sucede allí no es mito ni historia, sino historia imaginal, real en su propio plano, y el alma humana puede participar de ella por la imaginación activa. No la fantasía, sino la visión creadora que percibe lo invisible. Ese mundo imaginal llamado Urkalia es la tierra de resurrección, donde el alma va tejiendo su cuerpo de gloria. Así, mientras vivimos, vamos modelando en lo invisible el cuerpo luminoso que será nuestra forma de eternidad. La imaginación activa y el Exbarnaj. Aquí aparece la clave. El alma medita la tierra, la imagina, la transfigura, y esa meditación crea su cuerpo de resurrección. Corban llama a esa energía creadora Exbarnaj, la luz de gloria. Es resplandor divino que impregna el ser. El Exbarnaj es la energía que une el mundo espiritual Menok y el mundo material Getik. Es la misma luz de gloria que reviste a los santos,
héroes y profetas. En términos indoeuropeos, es el fuego de la divinidad en el alma, el ágen interior, la chispa inmortal. Corban la equipara a Doxa, la gloria divina, y Tiche, el destino luminoso. Así, el Exbarnag es el destino glorioso del alma que ha cooperado con la luz. El Sao Xian como figura interior. El núcleo de la enseñanza del zoroastrismo es el Sao Xian, el Salvador. No es un ser histórico que viene del exterior, sino una figura interior del alma que cumple su transfiguración. Corban dice, cada alma de luz debe luchar por la transfiguración de la tierra, por la expulsión de las potencias demoníacas fuera de la creación de Hormuz. Eso significa que cada alma humana es una Frabardia encarnada, un combatiente de la luz. El Sao Xian nace en cada uno de nosotros cuando la imaginación activa logra ver la tierra y las cosas en su ángel, es decir, cuando la materia se transfigura en símbolo. El alma que logra eso anticipa la Frasho Kereti, la renovación final. Su visión redime un fragmento del mundo, devuelve la materia a su estado luminoso original. Zaratustra y el hombre de luz. Zaratustra, dice Corban, es el hombre primordial, Gaiomar redivivo, y el último Sao Xian será Zaratustra redivivo, es decir, el hombre total restaurado. El Sao Xian representa entonces la reintegración del antropos, del hombre arquetípico que cayó en la materia y que ahora retorna a la luz. Así, el nacimiento virginal del Sao Xian simboliza la unidad restaurada de los principios masculino y femenino, no un fenómeno físico, sino la abolición de la dualidad interior. La tierra mística y el alma del buscador. Toda esta geosofía culmina en una idea maravillosa. Urcalia es también el alma iluminada. Convertirse en habitante de Urcalia, dice el sheikh que cita Corban, significa vivir ya aquí la realidad de la tierra celeste. El Sao Xian no es entonces un futuro lejano. Su advenimiento ocurre cada vez que el alma ve con el ojo imaginal y reconoce en todo lo terrenal la luz de su propio imán interior. En síntesis, nosotros podríamos decir, el Sao Xian no vendrá al final de los tiempos. Nace en el alma que despierta su luz interior. El Exbarnag es el fuego divino que ilumina ese proceso. El alma, al imaginar con pureza, transfigura la tierra, haciendo de su vida una tierra de Urcalia. Así, cada uno de nosotros es llamado a ser Sao Xian, redentor de su mundo interior y de la tierra. Corban, nuestro amigo, equipara a Doxa, la gloria divina, y Tiche, el destino luminoso, a Exbarnag. Así el Exbarnag es el destino glorioso del alma que ha cooperado con la luz. ¿A qué se refiere Corban? Y no preguntamos como una cuestión filosófica. Vemos que es un misterio del alma. Se trata tal vez de cómo nuestro destino se convierte en luz. Así es que escuchemos lo que nos dice él. El Exbarnag, la luz de gloria. En la tradición mazdea iraní, Exbarnag, a veces transcrito como Barenag, es la energía de la gloria divina, el resplandor espiritual que envuelve a quien está en armonía con la luz de Ahura Mazda. No es un don externo, sino una emanación interior del alma fiel a su origen celeste. Es el aura de la fidelidad, la recompensa de la conciencia despierta. Corban lo describe como la energía que atraviesa todos los ciclos del mundo, desde la creación hasta la transfiguración final. Es la sustancia del cuerpo de resurrección, el oro interno del alma. Doxa y Tiche, la traducción griega de ese misterio. Cuando Corban dice que Exbarnag puede traducirse por Doxa y Tiche, no lo hace de modo literal, sino simbólico. Doxa, en el sentido helenístico y cristiano, no significa solo opinión, como en filosofía racional, sino gloria, la irradiación visible de la presencia divina. Gloria Domine en la tradición cristiana.
Es el brillo del ser cuando el alma refleja perfectamente la luz de su principio. Por eso, Expagná igual doxa, la gloria que el alma recupera cuando retorna a su estado solar, su naturaleza original. Diche destino, no como fatalidad externa, sino como orientación interior del alma hacia su propio fin luminoso. En el mundo imaginal, el destino no es algo que nos ocurre, sino algo que se revela cuando el alma reconoce a su origen. Así, Xparnak igual Tiche, el destino de la luz, la dirección espiritual que lleva al alma a su restauración en la gloria. Entonces, Corban, al unir ambas nociones, nos dice algo esencial. El alma no tiene un destino impuesto, sino un destino glorioso que ella misma co-crea, al dejarse guiar por la luz que siempre la habita, por la luz que es, porque es algo ontológico. Nosotros somos luz. Cuando recordamos nuestro origen divino, cuando hemos sido capaces de declarar que somos hijos de Hormuz y de Spentarmaiti. Pero nos habla también algo más en el lenguaje del corazón. El Esbarnaj es nuestra luz de destino, la irradiación que el alma va despertando a medida que cumple su juramento primordial, su Frabarti. Es el oro alquímico que nuestra propia conciencia libera a través del fuego de Atar, el ascenso de Kundalini y la vibración de la OM. Cuando Corban dice que el alma elige venir a la tierra para responder por las potencias de luz, nos transmite una enseñanza profunda. Cada ser humano porta una chispa de Sbarnak que debe expandirse en el mundo material. Esa expansión no es automática, ocurre mediante la imaginación activa, el órgano místico que permite ver en la tierra y el cuerpo como símbolos de una luz más alta. Hermosa la herencia que nos dejó Corban a través de sus estudios, de sus escritos. Volvamos a la lectura del propósito. El año zoroastriano sigue de cerca el calendario astrológico, como el verdadero año astronómico. Comienza el 21 de marzo, equinoccio de primavera, grado cero del signo del carnero, que es en efecto el único punto de partida científico para un tiempo cósmico realmente aplicado a nuestra Tierra. Los mazdeos cuentan 12 meses de 30 días en el año y agregan 5 días complementarios. Cada uno es un gag, es decir, consagrado a uno de los 5 gatas. Entonces, cada 120 años se sitúa un año de 13 meses para contrabalancear los años bisiestos. Es un sistema más o menos similar al empleado por las viejas civilizaciones de la antigua América, los mayas en particular. Y el maestro nos presenta un cuadrito en donde está el nombre del mes, la divinidad a la que está dedicada, Parvatim Prabhashis, Ardibahish Asha Vaishta, Kordat Haurbatat, Tir Tishtria, Murdat Ameritat, Sharevar Kshatraya Vairya, Mir Mitra, Avan Apo, Adar Atar, Tai Datush, Bahman Bohumanu, Asfardamat Spenta Armaiti. Bueno, el mes que a mí más me gusta es Asfardamat Dharmat, dedicado a nuestra madre, Spenta Armaiti. Este cierre del propósito que el maestro realiza es una síntesis cósmico ritual que conecta la espiritualidad zoroastriana con el tiempo sagrado, revelándonos así cómo el calendario mazdeo no es solo una herramienta cronológica, sino una estructura simbólica del orden divino. Vamos a desglosarlo para comprender un poco más su profundidad. El calendario zoroastriano, tiempo como expresión del orden cósmico. Inicio en el equinoccio de primavera, 21 de marzo. Coincide con el grado cero de Aries, el punto de partida del zodíaco tropical. Este momento marca el renacer de la luz, el equilibrio entre día y noche y el comienzo del año cósmico. El calendario mazdeo se alinea con el ritmo celeste, reafirmando la armonía entre el tiempo humano y el orden universal, Asha.
La estructura del año, 12 meses de 30 días más 5 días Ga. Cada mes está dedicado a una divinidad o principio espiritual. Los 5 días complementarios llamados Ga están consagrados a los 5 gatas, los himnos sagrados atribuidos a Zoroastro. Esto convierte el calendario en una liturgia del tiempo. Cada día, mes y año es una oportunidad para honrar una fuerza espiritual. El ajuste cíclico, nos dice el maestro, que es cada año de 13 meses, cada 120 años. Este mecanismo compensa el desfase de los años bisiestos, manteniendo la sincronía con el año solar. Se asemeja al sistema de intercalación calendárica de los mayas, que también buscaban armonizar el tiempo ritual con el tiempo astronómico. ¿Qué nos demuestra esto? Que en su concepción el tiempo no es lineal ni arbitrario, es cíclico, sagrado y ajustado a los ritmos del cosmos. El maestro, con esta última parte del propósito, nos recuerda algo muy importante que nosotros lo hemos olvidado. La visión masdea del tiempo, y que también está en nuestras culturas ancestrales, esa visión cíclica del tiempo. Nos dice que el tiempo no es solo cronológico, no es solo de la angustia cuando trabajamos, despertarnos a tal hora, levantarnos, preparar el desayuno, qué sé yo, ir al trabajo, volver, toda una locura. También es un tiempo espiritual. Cada momento tiene un valor simbólico y ético. Así el calendario se convierte, como el maestro señala, en una liturgia cósmica, donde el ser humano, nosotros, participamos activamente en el drama del universo. Y Corban, y Eliade, y el maestro nos han hecho conocer cómo es ese drama del universo. Este final del propósito es una culminación simbólica realmente, porque nos muestra cómo el zoroastriano, es decir, nosotros, debemos integrar el tiempo, la ética y el cosmos. Nos reafirma que vivir bien es vivir en armonía con el ritmo del universo. Y nos recuerda que cada día, cada instante es una oportunidad para elegir el bien, en sintonía con las fuerzas divinas que rigen el tiempo. Hemos podido dialogar con Eliade, con Kumaraswamy, con Corban, con el maestre, y en este camino nos han entregado ese sendero que es llamado Sendero de Asha, la vía de la rectitud, Ahura Mazda, el Señor dotado de toda sabiduría, y las 3 bases en que residen la enseñanza: pensamiento puro, palabra pura, acciones puras. La base de la doctrina zoroástrica, nos han dicho, no es solo ser bueno y huir del mal, sino sobre todo hacer el bien y resistir el mal. El maestro señala y enfatiza que resistir el mal es el grito de guerra de los zoroastrianos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes son los zoroastrianos? Y la respuesta fue simple: nosotros, los que hemos aceptado este código ético y el grito de guerra, resistir al mal. Nuestra profesión de fe en esta escatología se traduce en decir conscientemente: tengo por madre Spentarmaiti, el arcángel de la tierra, y como padre a Hormuz. Y como Saoshyam, decir que podamos ser quienes realicen la transfiguración del mundo. El maestro nos entrega el Ahunavar, el pater de Zoroastro. De la misma manera que existe un Señor Supremo, asimismo hay un jefe espiritual debido a su rectitud. Los dones del buen espíritu están destinados a aquellos que trabajan para el Señor, y la fuerza de la jura es concedida a aquel que protege al pobre. Cuando decimos que el maestro nos entregue el Ahunavar para integrarlo como nuestra oración diaria, nos preguntamos por qué lo hace y por qué
Ahura Mazda creó el Ajunabar antes que el cielo y la tierra. Es por tanto la continuación de la ley, nos hemos dado cuenta, de la ley Asha. De igual manera encontramos la plegaria teotética ética de Dios, porque como Corban dice, el alma participa de la creación misma al elegir el bien. Y cada acto justo es un acto teúrgico, una colaboración con el Espíritu Santo de la sabiduría, Spenta Mainyun. Y lo hemos dicho ya varias veces, y para terminar, podemos repetirlo. Yo me ofrezco y consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Yo escogeré el bien y resistiré al mal. Que podamos grabar en nuestro corazón una simple frase: mi destino es volver a la luz. Y así afirmemos nuestra dicha luminosa, nuestro Svarnak, el hilo dorado que une nuestra alma a su fuente. Que podamos recordar que el sentido de nuestra vida acá abajo es nuestro retorno, nuestra unión con lo divino. Reconociendo la obra de los Saoshans interiores, los redentores que cada alma, cada una de nuestras almas lleva dentro, que no está fuera. Que las potencias de luz que cooperan con nosotros en la restauración del mundo. En el lenguaje de la Vesta, eso significa que nuestra vida se convierte en Frasho Kereti, la transfiguración misma. En el lenguaje del Vedanta es el regreso del Atma a Brahma. En el lenguaje cristiano es la vuelta del alma al seno del Logos que la engendró. En fin, todo este viaje por el propósito 27 es el mismo fuego que arde en Atar, el mismo calor ascendente de Kundalini, la misma vibración de la OM. Que esa vibración nos recuerde que cada acto de conciencia, cada gesto de amor, cada silencio habitado son pequeños Saoshans preparando la renovación de nuestro mundo interior y del mundo entero. Mi destino es volver a la luz. Como si lo pronunciara nuestra alma ante el fuego de Atar y la gloria del Svarna. Y dejen que yo diga algo que siempre he dicho desde que conocí la obra y encontré el pensamiento de Corban, porque es algo que ustedes compartirán cuando lean, mediten, estudien ese librito tan hermoso de Cuerpo Espiritual, Tierra Celeste. Tengo fe. No la fe del carbonero, tengo la fe de quien ha visto de que mi Daena me esperará hermosa y feliz en medio del puente Chimbat y me conducirá acá, la roca verde esmeralda. Gracias, amigo, por compartir toda esta meditación. Nos vemos en el próximo propósito 28, los sufíes.